Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a un Bacari suelto en las ondas, pero hoy con una sorpresa porque tenemos al Bacari suelto en Radio Sefarad, aquí mismo. ¿Qué tal, Bacari? Bueno, hoy digo hola y no digo shalom porque estamos acá en Madrid. Un gusto visitarlos y gracias por recibirme. Nada, estamos contentos de ponerle cara a la voz que conocimos. Has estado de visita, has estado dando una charla también en la comunidad de Betel, ¿no? Sí, he dado una charla, un encuentro muy lindo. Me quedé asombrado de la comunidad judía que hay aquí en Madrid. Me gustó mucho. Uh-huh. Bueno, y hoy, ¿cuál es el tema que nos vas a plantear? Hace unos días que estoy yo ya en Madrid y me llama mucho la atención la necesidad de la gente de saber sobre el conflicto árabe-israelí, que es un tema que yo por lo general trato de esquivarlo, de obviarlo, pero sentí de que puedo dar mi aporte al tema desde mi punto de vista, no metiéndome en política, pero sí contando qué es lo que yo pienso del conflicto, y quiero tomar en especial 10 puntos importantes para aclarar y para darle material a la gente que no sabe y que quiero que sepan las siguientes cosas. La primera cosa que yo querría decir es que este conflicto es uno de los menores que existen en dimensiones de todos los existentes en el mundo actual. Por supuesto que nosotros que somos judíos y estamos involucrados, nos parece el centro de nuestras vidas, pero viéndolo globalmente, es un conflicto realmente trascendente entre un paisito, Israel, y un pueblito, el palestino. El tema de las religiones es más grande, pero aún no es tan importante, no es el tema más importante que existe en el planeta Tierra. Si yo te preguntaría a ti, Jorge, ¿cómo completarías esta pregunta? ¿El conflicto árabe-israelí es importante porque? Yo supongo que la mayoría de gente no tiene idea. No tienen idea porque no lo es. ¿Qué es este conflicto mundialmente hablando, comparando la economía china, que está gobernada por una dictadura, o los millones de refugiados de Siria o las masacres que hay en Sudán? ¿Por qué pasa todo esto? Y ahí sí quiero pasar al segundo punto, que es porque la prensa mundial tiene obsesión con Israel. Hay una ley en los medios de comunicación que dice que cuando más cerca sucedió el acontecimiento, más probabilidades hay que lo transmitan en tu país. Pero esta ley no es válida para Israel. ¿Por qué? Porque cada cosa que sucede allí en Israel, a pesar de que nosotros somos uno de los países más chiquitos del mundo, es transmitida esa noticia en todo el mundo. En todo el conflicto árabe-israelí de los últimos 100 años, quiero aclarar que son estadísticas, murieron casi 25.000 palestinos. No es que yo desmerezco el número, pero lo que sí quiero decir es que en los demás países árabes, en esta misma cantidad de tiempo, murieron 33 millones de árabes. De ellos, o de los millones asesinados en África, o del 80% de la población mundial que vive bajo dictadura, se escucha mucho menos en la prensa mundial. Y las dictaduras, que te dije que son el 80% que gobiernan el mundo, son parte del problema. ¿Por qué? Porque los palestinos, por ejemplo, pueden expresarse libremente, mostrarse e incluso mentir a cara abierta cuando ellos se enfrentan con la prensa. Fíjate que cuando tú ves a un palestino, jamás él habla en forma anónima o con la cara tapada. Cosas que si él viviría en una dictatura, o el 80% de la gente que vive en dictatura, la libertad de expresión está penada de muerte. Alguien que habla en contra de la dictadura o algo es pena de muerte. Y hablando de Europa, la prensa europea conoce más acerca de los soldados israelíes que tenemos en Tarcumía, por decir un ejemplo, que los soldados europeos que están en Afganistán o en Irak. ¿Me equivoco? Uh-huh. Otra cosa que quiero aclarar, que me llama mucho la atención, la desinformación que hay, es sobre la situación de los palestinos. Y yo quiero aclarar y afirmar que la situación de los palestinos es buena. A pesar de que las cosas podrían estar mejor, no están tan malas como las pintan. La esperanza de vida en Gaza y en Cisjordania, por decir una cosa, en el año 1967, que es cuando nosotros conquistamos esos territorios, era de 48 años. Y hoy por hoy, después de 51 años, subió a 75 años, mucho más alta que la de todos los países vecinos.
Las muertes de bebés era en ese momento de más de 150.000 más de 150 por cada 1.000 nacimientos. Y hoy por hoy, en el 2018, bajó a solo 19. Los palestinos, además, son los más cultos de todos los países árabes del Medio Oriente y del norte de África, por supuesto. Y siempre, cuando nosotros hablamos de los palestinos, hablamos del pueblo que nace en 1967. En el año 1967, en esos territorios no habían universidades. Hoy por hoy hay 11 universidades nacionales y hay 13 universidades privadas. Los palestinos tienen el porcentaje más alto de títulos universitarios de todo el mundo árabe. Otro dato, en 1967, solo 4 de los 700 asentamientos que habían en ese lado de los territorios de Cisjordania y de Gaza estaban conectados al sistema de agua potable. Hoy hay agua corriente en 653 asentamientos y, por darte un ejemplo, en Amán, que es la capital de Jordania, hay agua potable solo una vez a la semana. Y nosotros estamos hablando ahora de los territorios en los que viven los palestinos. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, los palestinos reciben ayuda económica 4 veces más que la recibida por Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Que ellos hagan con el dinero que reciben cosas que a nosotros no nos parece o que las invierten en los lugares no adecuados, ese no es problema nuestro. Toda persona del mundo sabe que nosotros en Israel recibimos ayuda económica de Estados Unidos, pero pocos saben, pocos difunden que los palestinos reciben ayuda económica no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de Japón y, por supuesto, de todos los países árabes que los apoyan. Puedo seguir y voy a seguir. Otro mito que escucho y que no le encuentro la razón por qué lo dicen, siempre dicen que Israel se levantó en los territorios árabes como indemnización al Holocausto. Y eso no es verdad. La gente suele creer que por los horrores que nos causaron a los judíos en el Holocausto, nos permitieron levantar allí en Israel un país. Pero no es así. No así se maneja la política mundial. Durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya vivían en Israel casi 500.000 de personas judías, con conciencia nacional, con todos los institutos que requiere una nación. Había allí sistema de educación, salud, bienestar social, gobierno, hasta una liga de fútbol había en Israel, en Palestina en ese momento. Y luego, como consecuencia de cada guerra, se suelen reacomodar los territorios. Y el mapa mundial, por supuesto. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, nace Yugoslavia, nace Polonia, nace Checoslovaquia, Finlandia, Lituania, Letonia, puedo dar un montón de ejemplos, incluso Turquía. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra del Holocausto, nacieron también otros países. Nació Jordania, nació Siria, nació India, nació Pakistán, Burma, Israel, entre otros, o Corea del Norte y Corea del Sur. Luego también estuvo la Guerra Fría, en que, como te dije, se reacomodó el mapa y nacieron países como Croacia, Georgia o Kazajstán, Moldova y etc. Israel, ¿cuándo nace? Israel nace cuando Francia e Inglaterra perdieron sus imperios y sus mandatos fueron redistribuidos entre diferentes pueblos o naciones. Así que eso de que nosotros nacimos por culpa del Holocausto es otro punto que no tiene nada que ver. Y ahora quiero nombrarte otro punto, que Israel no nació en territorios que se le sacó a los palestinos. Eso también es una mentira que yo quiero desmentir. La palabra Palestina proviene de la palabra filistea. Quienes vivían, que los filisteos eran los plishtim de la Biblia, que eran los que vivían en las costas sur hace 3.000 años. El nombre Palestina no era conocido hasta que Adriano, el emperador romano, quiso castigar a los judíos que vivían allí en Israel luego de la rebelión de Bar Kokhba, y fue así como en el año 135 le cambió el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina, y en vez de llamar a la zona de Judea, la llamaron la zona palestina. Esto te estoy hablando del año 135. Así todo, este nombre de Palestina no fue usado en la época en que los musulmanes estuvieron en todos esos territorios gobernando. Cuando ellos gobernaban en Medio Oriente, a esa zona no la llamaban Palestina. Gran parte de Israel es una parte secundaria, chiquita, de los territorios de la Gran Siria, la antigua Mesopotamia. Y Jerusalén jamás fue usada como capital o ciudad importante durante los siglos que gobernaron los musulmanes, porque las capitales de ellos siempre fueron El Cairo y Damasco. Quienes volvieron después de muchos siglos a usar el nombre de Palestina fueron el mandato británico cuando dejó Israel el Imperio Otomano.
judíos. Los judíos vivieron en Israel, en esas tierras, durante todos los siglos desde la destrucción del segundo templo, en 4 puntos principales. De eso ya hablamos en algunos programas. En Hebrón, en Tveria, en Jerusalén o en Tzfat, en Safed. En el año 1860 comenzó un proceso que los judíos empezaron a comprar tierras fuera de esas 4 ciudades importantes. Comprar tierras con dinero. Todo lo contrario, por ejemplo, a lo que los americanos o los australianos hicieron con los aborígenes o con los indios, que ellos robaban las tierras, las conquistaban y no les daban nada. Nosotros las tierras las compramos. En el año 1947, las Naciones Unidas decretó la partición de la zona en 2 y dio una luz verde para la declaración de 2 países. Mientras que nosotros los judíos aceptamos, los árabes no solo que se negaron a un propio país suyo, sino que se negaron a que nosotros levantemos el nuestro y por eso nos declararon una guerra. Vino la guerra de la independencia y después de la guerra de la independencia, Israel conquistó asentamientos árabes dentro de sus fronteras recién estrenadas. A los que lucharon en contra nuestra de Israel, los echamos o se fueron solos. A los árabes que se mantuvieron neutrales o ayudaron a sobrevivirla, aún siguen viviendo en Israel, son los árabes israelíes, y ellos representan hoy por hoy el 20% de todos los ciudadanos que vivimos en Israel. Son ciudadanos que tienen 100% de derechos y no 100% de obligaciones, porque, por ejemplo, no van al ejército. Otro dato que me llamó la atención escuchar y que no estoy de acuerdo. Hasta que nació el sionismo, las relaciones entre los árabes y los judíos en Israel y el mundo no eran buenas. No es que todo el conflicto comienza cuando nosotros conquistamos esos territorios en el 67, no. Es verdad que con los nazis las relaciones nuestras de los judíos eran peores. Los árabes, es verdad, no hicieron ningún holocausto con nosotros, pero aunque hubiesen podido. Pero eso no quiere decir que los judíos teníamos igualdad de derechos en esos países en los que vivíamos. En todo país árabe que vivíamos los judíos, hubo persecuciones y pogroms mucho antes que el movimiento sionista haya nacido. Asesinaron judíos durante la historia en Casablanca, en Trípoli, en Libia, en Yemen, mucho antes del año 1864 que estaba diciendo antes. Ni que hablar en Algeria, en Irak, en Siria, en Beirut o en muchísimas ciudades que hay alrededor de Israel, que son hoy vecinas de Israel. Los judíos vivimos siglos bajo prohibiciones en países árabes. Fuimos deportados, discriminados con leyes antisemitas desde Siria en el norte hasta el Yemen en el sur, desde Irán en el este y hasta Marruecos en el oeste, sin excepciones. En todo lado de países árabes que vivían judíos, nosotros sufríamos. Y cuando se declaró la independencia de Israel, aún empeoraron más las cosas y la gran mayoría de judíos tuvo que mudarse a Israel porque no tenían dónde refugiarse. La conquista de los territorios en 1967, como te dije antes, no es la causa del conflicto árabe-israelí. Y eso, si me das tiempo, quiero explicarlo bien a fondo. En el año 1967, los países árabes amenazaron otra vez con destruir a Israel y llenaron las fronteras con ejércitos. Israel por primera vez en su historia los atacó de sorpresa y triplicó, conquistando, no hay que tener vergüenza de decirlo, sí conquistamos el tamaño de nuestros territorios. La razón, para qué, ese es otro tema, pero nosotros nos sentimos amenazados y decidimos conquistar, agrandar el tamaño de nuestro país, quizás para negociar la paz, quizás por razones ideológicas, pero nosotros estamos amenazados a desaparecer. A Egipto le conquistamos la Franja de Gaza y a Jordania toda la parte de Cisjordania. En aquellos 20 años que esos territorios les pertenecían a ellos, me refiero entre 1948 y 1967, jamás los llamaron palestinos ni tocaron el tema de levantar allí un país. Hablo de esos 2 países. Solo que el año que nosotros los conquistamos, el mundo de repente se despertó y comenzó a exigir derechos para el recién nacido pueblo palestino, porque antes no existía. De no haber comenzado esa guerra, aquellos árabes aún estarían sin derechos 51 años después y viviendo como basuras. Nadie escucharía de ellos y dirían que es un problema árabe interno. Otro problema interno que tienen entre ellos los árabes. Se puede observar cómo los campamentos de refugiados de palestinos que hay en el sur del Líbano o en Siria, a pesar de que viven en pésimas condiciones, 100 veces más que los palestinos que están hoy en Gaza o en Cisjordania, nunca escuchamos de ellos en los medios de comunicaciones.
Ambos países jamás les abrieron las puertas a sus hermanos árabes. Podemos estar de acuerdo o no con la política colonialista de Israel. Muchos creen que se trata, como te dije antes, de seguridad o que es un problema ideológico religioso. Pero ese no es el grano del conflicto árabe-israelí y lo puedo demostrar con 3 ejemplos que yo pienso. El primero, que es el conflicto, comenzó, como dije antes, mucho antes de la conquista de 1967. En Líbano no hay un solo soldado israelí. La frontera está reconocida y es legal, y con eso hay una organización palestina, el Hezbollah, que llama, y de vez en cuando también actúa, a la destrucción de Israel y el enemigo sionista. ¿Qué enemigo sionista? Nosotros no estamos ahí. Otro ejemplo todavía, entre Irán y Israel, hay 2 países en el medio, Jordania e Irak, y hay más de 1.000 kilómetros de distancia. Los iraníes, si bien son musulmanes, ellos no son árabes, son persas, y a pesar de eso, llaman a destruirnos. Con eso quiero decir que el origen del conflicto no son los territorios conquistados, sino la no disposición de los musulmanes de convivir con nosotros, con los judíos en el Medio Oriente, y esa es la verdad. Otro punto. El problema de los refugiados palestinos no es la base del conflicto. Si dije que no son los territorios, tampoco es el problema de los refugiados. La prensa miente descaradamente cuando hablan de los refugiados palestinos y su derecho a retornar. Las guerras, y la prensa eso lo sabe, tienen sus consecuencias para quien las gana y quien las pierde. Si nosotros hubiéramos perdido la guerra, hoy estaría grabando este programa desde un bote en el agua porque me hubiesen tirado al agua. Millones de personas terminaron como refugiados luego de la Segunda Guerra Mundial. 15 millones de alemanes perdieron sus casas luego de la guerra. De la Unión Soviética, la antigua Rusia, emigraron 65 millones. ¿Alguien escuchó de ellos? ¿Y quién escuchó de los 300.000 musulmanes que fueron echados de Bulgaria? ¿O de los finlandeses que les robaron sus casas para dárselas a los rusos? Nadie. ¿Alguien escuchó de los 50.000 griegos y turcos que dejaron sus casas cuando los turcos ocuparon Chipre? No. El tema de los refugiados aún sigue vigente en el año 2018. Porque 2 años atrás, 2 millones de cristianos fueron perseguidos por los musulmanes y tuvieron que refugiarse en otros países. Nadie escucha de ellos, pero todos saben de los refugiados palestinos. Como consecuencia de la guerra por la independencia en el 1948, hubo 500.000 de árabes. En ese entonces no existían los palestinos, o sea que los refugiados eran los árabes que vivían ahí, que dejaron sus casas, fueron echados, como te dije antes, o por su propia iniciativa decidieron irse, pero a diferencia de Alemania, que recibió de vuelta a los alemanes, India, que recibió de vuelta a los hindúes, o Pakistán, que recibió a los musulmanes de vuelta, o nosotros mismos, Israel mismo, que nosotros recibimos en nuestra casa que acabamos de levantar, a todos los judíos de los países árabes que echaron o que los maltrataron, o los propios judíos que decidieron irse, nosotros les abrimos las puertas. ¿Qué pasó con los sirios, los egipcios, los libaneses? Nada, no recibieron a sus, entre comillas, hermanos palestinos, a pesar de su parecido cultural, o después de llamarlos hermanos antes del conflicto, o incluso ahora los siguen llamando hermanos, pero no les abren las puertas. Algo que nadie sabe por lo general. Las Naciones Unidas tienen solo 2 oficinas relacionadas con refugiados. Una es llamada UNHCR, ACNUR en español. ¿sí? Que se ocupa de todos los refugiados del mundo. Esa es una oficina. Y otra oficina, la segunda, que se llama UNRWA, con W, que se ocupa de los refugiados palestinos. Solo de los refugiados palestinos. Respecto a la definición de refugiados, también hay algo que es hasta cómico, porque cambia según la convivencia. Absurdamente, en los palestinos cada año hay más refugiados. ¿Cómo es posible? Ya que el título ellos lo pasan por herencia. 2 puntos chiquitos y con esto quiero terminar. Lo primero es volver a la base. Yo me ocupo de blog en internet y hoy por hoy vivimos en una década que es una década postmoderna, que todos tratamos de entender la realidad no solo por los canales oficiales, sino por los costados. Las cosas que la gente publica en las redes sociales o cosas que uno se entiende por otros medios, sino por el clásico periódico o canal de televisión que estábamos acostumbrados.
Entonces nosotros entendemos qué piensa el líder o qué piensa la persona acerca de ese líder. El mundo está lleno hoy por hoy de comentaristas, de analistas, de historiadores y demás. Alguien puede hacer un documental, otro una nota profunda, el tercero puede centralizarse en los niños o en lo que quiera. Uno es pesimista, uno es optimista. No caben dudas de que todos son legítimos y agregan material, pero a veces hay que ver también las fuentes, hay que volver al principio, a lo que cada lado dice de sí mismo. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, que esto es un hecho. En la Declaración de la Independencia de Israel está escrito lo siguiente: Israel estrechará su mano a la paz y buscará convivir tranquilamente con sus vecinos. ¿Qué dice la del Hamás? La del Hamás dice: Israel seguirá sobreviviendo hasta que el Islam lo borre del mapa. Y eso es un acto, es un hecho, es un fact. ¿Algo más que agregar a todo esto? ¿Algún comentarista podría pintar esta declaración del Hamás con otros colores? Lo dudo. Lo último que quiero decirte, Jorge, no hay contradicción entre Israel como un país democrático y como un país judío. La mayoría de los países del mundo son estados nacionales con características propias de identidad. Todos los países árabes, salvo el Líbano, se consideran musulmanes. También los países europeos democráticos son estados-naciones. En la Constitución, por ejemplo, de Dinamarca, de Noruega, de Polonia o de Islandia, y creo que hay otros países, el cristianismo tiene un estatus superior. ¿Por qué nosotros no podemos tener, los judíos, no podemos tener derecho a un estado nacional si es así? Hay en el mundo 29 banderas con cruces. Hay 13 banderas con medias lunas musulmanes y solo un país chiquitito en el mundo con la estrella de David. Me refiero a Israel. Bueno, después de estos 10 puntos, seguramente te habrás reservado un minutito para el mensaje final, ¿no? Sí, incluso menos de un minuto porque siento de que hablé mucho. Antes de que me despida, quiero decirte gracias que me hayas invitado, y ha sido un placer y un lujo estar aquí presente y conocerlos tanto a ti como al resto de la gente que trabaja personalmente. El mensaje con lo que quise decir es de que no hay que perder el tiempo dando tantas explicaciones. ¿Por qué? Porque tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las van a creer y están siempre los estúpidos que no las van a entender. Bueno, ese es el mensaje, la conclusión final de esta entrega especial de Un Bacari Suelto en las ondas, pero hoy en Madrid. Muchas gracias, Sergio Bacari, también por haberte acercado en persona al estudio. Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos han escuchado.